nuestro cimiento y protección. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a iniciar con una pequeña serie, una corta serie de 5 enseñanzas. Y bueno, y estas 5 enseñanzas tratan de 5 frases cortas, frases sencillas, pero no son frases simples, ni son frases carentes de profundidad. Estas frases que les voy a mencionar ahorita son frases que resumen el entendimiento teológico que se recogió a través de lo que llamamos la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Ok? Que por cierto, este 31 de octubre se celebra el 508 aniversario de este acontecimiento, ¿no? Que afectó no solamente la Iglesia Católica Romana, porque fue un cisma, fue una división en la Iglesia. Hubo muchos acontecimientos que se dieron en el siglo XVI y bueno, este aniversario, que es lo que se celebra, aunque no significa que la Reforma inició el 31 de octubre, porque ya años antes, ¿no? Incluso 100 años antes, ya había personas que estaban estudiando las Escrituras, que estaban dándose cuenta de que la religión oficial estaba careciendo de espiritualidad, ¿sí? Que había corrupción y bueno, tantas cosas. Hubo personas como John Hus que fueron quemados a causa de defender la doctrina bíblica, ¿sí? En contra de lo que estaba oficialmente enseñándose. Y bueno, ese 31 de octubre, ¿qué pasó? Que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿no? Ahora, es importante mencionar, hermanos, que la idea principal de Lutero para pegar estas 95 tesis no era el de crear un cisma o crear una división tan grande que afectara de la manera que afectó el cristianismo desde hace 500 años, sino su idea o sus tesis eran en contra mayormente de la venta de indulgencias, ¿sí? Con las cuales, por cierto, se pagó la mayor parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Esas indulgencias consistían, y bueno, hay una frase que creo que lo encierra todo bastante bien, que es del monje dominico alemán Johann Tetzel. Él decía, ¿no? Cuando iba por las ciudades, por los pueblos, hablándole a las personas que habían perdido un familiar, que quizás no había hecho penitencia antes de morir, porque quizás murió repentinamente, o no sé, X. Él tenía una frase y les decía a las personas, una vez, porque las indulgencias costaban, ¿ok? Había que poner ahí algo. Y él decía esto: una vez que la moneda entra en el cofre, un alma del purgatorio salta al cielo. Y esto Lutero lo refutaría en la tesis 27 y 28, que dice así. La tesis 27 de Lutero dice: predican solo doctrinas humanas que dicen que tan pronto como la moneda tintinea en el cofre del dinero, el alma sale volando del purgatorio. En la tesis 28 dice Lutero: es cierto que cuando el dinero tintinea en el cofre del dinero, la codicia y la avaricia pueden aumentar, pero cuando la iglesia intercede, el resultado está únicamente en las manos de Dios. Entonces, su refutación, sus tesis, fueron en ese sentido, de reformar, de que hubiera un cambio, de que hubiera un volverse a las Escrituras, a los principios y las enseñanzas que estaban en las Escrituras, no en lo que hombres habían determinado que podía enseñarse o se permitía enseñar, ¿no? Entonces, esto de clavar las 95 tesis fue, hermanos, el punto de quiebre,
como les decía, ya había varias personas que estaban empujando esto. Algunos han escuchado acerca de Erasmo de Rotterdam. Bueno, Erasmo de Rotterdam, él era un humanista y bueno, en el tiempo en el que él vivió, que fue contemporáneo de Lutero, de hecho, había un misticismo que estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Tanto que se tenían reliquias, que se pensaba que esas reliquias tenían poderes, ¿no? Ya ven que en la cruz se consideran 3 clavos, ¿no? Las 2 manos y los pies del Señor, de nuestro Señor. Bueno, se paseaban clavos, se tenían 3 clavos en una ciudad, se tenían otros 2 en otra ciudad, se tenían 2 en Roma, de manera que había hasta 9, 12 clavos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto no es una mala prensa contra lo que pasó en ese momento, sino es historia. Está en los libros, está en los mismos autores católicos, ¿no? Todo esto. Entonces, esto que inició como, hey, vamos a revisar este asunto de la venta de indulgencias, también cambió la teología y la forma y la perspectiva en la que ésta se practicaba y se enseñaba. Porque después de que Lutero escribió sus 95 tesis, empezó a hacer más desarrollos teológicos, a escribir más cosas, y cada vez que lo llamaban a un debate, era para él ir a las Escrituras y volver a ver. Les hablaba de este Erasmo de Rotterdam. Él fue el que pues trajo a la gente común, bueno, a los académicos que no tenían tanto acceso, una versión corta de la Biblia en griego. A esto le llaman, después se le llamó en la historia el Textus Receptus, el texto recibido por todos. Y de esta traducción del latín y también de fragmentos de las escrituras, fragmentos en griego y algunos, bueno, hay un debate, hermanos, ahora, ¿no? Porque cuando fue Erasmo de Rotterdam, todavía no se encontraban los escritos del Mar Muerto, donde se encontraron manuscritos más antiguos, ¿no? Entonces ahora hay un debate entre que si esa versión ese códice es el mejor o si el texto crítico, que es otra versión del griego, que depende de manuscritos más antiguos, que si es el mejor. Y bueno, hay un debate, ¿no? En ese, y no es el tema de hoy, pero fue un catalizador, porque al tener las escrituras en griego, ahora, esta versión de Erasmo de Rotterdam no era autorizada por la Iglesia Católica. ¿Sí? Estaba súper prohibido. Nadie podía hacerlo. De hecho, Erasmo lo hizo porque él era influyente y porque no pertenecía al clero, sino él pertenecía a la academia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera estaban protegidos por los gobernantes, ¿no? Él estaba en Suiza, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero donde él estaba, pero él estaba en Suiza y bueno, de alguna manera no lo podían tocar. Y bueno, esto les digo, fue un catalizador, hermanos, pero algo, y antes de avanzar, que quisiera decirles, es que con esas enseñanzas que vamos a tener, no pretendo establecer como doctrina de la iglesia una doctrina, una teología reformada. Eso es algo que tienen que tener claro. Tampoco un modo o una conducta reformada, porque incluso los reformadores no pretendieron nunca eso. Vamos a iniciar un movimiento para que muchas personas después nos sigan y se llamen reformados y usen maletines de piel y corbatas y sacos, ¿verdad? No. Nosotros deberíamos, cuando pensamos en Lutero, en Calvino, en William Tyndale, ¿no? en John Wycliffe, como teólogos de su tiempo, teólogos que en el momento de la historia se presentó una situación y sus tesis y sus desarrollos teológicos fueron en referencia a eso. Porque luego se critica a Lutero. No, es que Lutero siguió creyendo en la transustanciación, de que la hostia o el pan se convertía en el cuerpo de Cristo. Pero bueno, él no tuvo esos desarrollos teológicos. Lutero murió joven, de hecho. Entonces, pues nosotros ahora
que tenemos tantos desarrollos teológicos, tenemos tanta literatura, tenemos los manuscritos del Mar Muerto, tenemos códices, tenemos bastante información en el griego, idiomas originales. Nosotros sí somos responsables de hacer estudios precisos. Pero ¿saben qué se necesita? Estudiar, hermanos. Estudiar, ¿no? O sea, eso es, no hay otra forma de poder hacerlo. Entonces, en muchos círculos se le ha dado mala prensa a este asunto de la reforma, a Lutero, acusándolos de crear una nueva doctrina cuando, si ustedes analizan objetivamente lo que fue este acontecimiento, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Es historia, son hechos, ¿sí? Son hechos nada más. Entonces, ¿qué es lo que se logró? ¿De qué sí son responsables estos reformadores? De un retorno a la teología bíblica, de un retorno a las Escrituras, un retorno a aquellas cosas que el mismo Señor Jesús había mandado que los apóstoles enseñaran. ¿Cuál fue el mandato en Mateo 28? Id y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que les he mandado, ¿no? Entonces, ese era el mandato. Y bueno, ¿qué pasaba en este tiempo? ¿Qué tenemos que observar posicionándonos 500 años atrás? La gente, como nosotros, ¿no? Que no pertenecía al clero, que no eran reyes, que no eran emperadores, no tenían las Escrituras, hermanos. No las tenían, solo tenían tradiciones. Solo tenían pequeños fragmentos de cosas que entendían de la misa en latín. Ya les había comentado, ¿no? que la misa se hacía en latín. Y bueno, si no hablaban ni griego, pues mucho menos latín, ¿no? Entonces, este era el momento histórico, la gente de a pie no tenía las Escrituras, les decía, y la pregunta es, ¿cómo podía entonces la gente entender lo que Dios pedía de ellos? ¿Cómo podían conocer cuál era la voluntad de Dios? ¿Cómo podían poner su esperanza en algo sin saberlo? Porque, hermanos, es fundamental que nosotros como creyentes tengamos una relación tan cercana, tan íntima con las Escrituras, porque esa es la misma vida de la iglesia, esa es la misma vida del creyente, su cercanía a las Escrituras. Pero cuando le quitas las Escrituras, ¿qué tienes? Oscuridad. Oscuridad nada más, y engaños y abusos al por mayor. Y bueno, como primera parte de la enseñanza, vamos a ver algunas escrituras que nos muestran la bendición de tener la palabra la palabra de Dios entre su pueblo, tener la ley de Dios entre nosotros, ¿ok? Y vamos a ir al pasaje que nos hizo el favor, hermano Luis, de leer, que es Josué capítulo 1. No vamos a predicar en ese texto, no vamos a enfocar en ese texto de lleno. Vamos a pasar por algunos más. Y vamos a estar en el versículo 7 y 8, nada más, hermanos. Versículos 7 y 8, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra, dice, Reina Valera 60, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por favor, vamos a orar. Amado Señor, nos presentamos nuevamente delante de ti para, Señor, observar en tu libro, para observar en tu ley la bendición que es poder relacionarnos y tener en nuestras manos tu palabra. Señor, ayúdanos a entender en lo profundo de nuestro corazón lo valioso que son estas palabras, las Escrituras.
por lo que leemos en el texto, si Josué no hubiera tenido esto, no había una guía, no tendría, Señor, un motivo, no tendría un objeto de obediencia. Pero tú diste tu palabra a través de tus siervos, Señor, y hoy estamos aquí con tu libro en nuestras manos para recibir de ti el consejo y la dirección que tu iglesia en este siglo necesita. Gracias, Señor, gracias por tu bondad. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como contexto rápido, Josué había recibido unos zapatos muy grandes. Había quedado como sustituto de Moisés, ¿no? Imagínense ser el sustituto de Moisés. El que levantó, bueno, no fue Moisés, ¿no? Pero su confianza en Dios levantó lo que traía en la mano y el mar se abrió y todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Estuvo con el Señor, su rostro brillaba, hablaba con Dios. Dios dijo, eres mi amigo. Durante 40 años, una relación perfecta, porque Dios es perfecto, ¿no? Moisés no, pero una relación cercana, y fue el que recibió la ley de Dios, fue el que guió a ese pueblo rebelde. Fue con Moisés donde parado en un monte cuando él bajaba las manos y llegó Aarón y el otro ayudante, no me acuerdo cómo se llama, y le ayudaron y el pueblo prevalecía en la batalla. Y de repente, pues bueno, pasa algo, se cumple, llega el tiempo y Moisés necesita ser sustituido. Y Dios llama a Josué. ¿Y Josué era mejor que Moisés? ¿No? De Moisés se dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero Josué demostró, hermanos, gallardía, mostró fuerza. Y es llamado por Dios, ¿no? No es llamado por el pueblo, es llamado por Dios. Y Moisés, ahí en Deuteronomio, en los últimos capítulos, él le dice a Josué, sé fuerte, esfuérzate, te vas a hacer cargo, porque iba a dirigir al pueblo en otras batallas, en otras guerras. Recuerden que había gigantes. Y de los 12 espías, 10 dijo mi mamá que siempre no. Tuvieron miedo, ¿no? Entonces se requería gallardía. Y bueno, llega el libro de Josué, Dios habla con Josué, y allí en el versículo 6 le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dirigir a un pueblo tan duro de cerviz, tan rebelde. Hermanos, la tarea que vemos en esos cortos versículos no la podemos ubicar. Repartir tierras, imagínense, no, yo quiero aquella, y tener la autoridad para decirle, esta es tu tierra, esta es tu tierra, esta es tu tierra, y vamos a pelear y organizar el ejército. Un trabajal. Como dice el pastor Raúl, Josué se sacó la rifa del tigre, ¿verdad? ¿Sí ubicamos? Sacarse la rifa del tigre. Imagínense que su casa, ¿no? Ahí su patio de 5x5. Y rifan un tigre y te lo sacas. Un tigre grandote. ¿Qué haces con el tigre, no? Te va a comer el tigre. Si no lo alimentas cada 3 horas, te come el tigre. Entonces, pero Dios le dice, ¿no? En el versículo 5, dice, estaré contigo, como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Y bueno, gracias, Señor, ¿no? Tú estás conmigo. La tarea que me encomiendas, solamente Moisés la podía hacer y bueno, ahora me la has dejado, pero si tú estás conmigo, le doy, ¿no? Pero quiero que observen conmigo el versículo 7, hermanos. Recuerden que estamos observando escrituras que nos hablan acerca de la bendición que es tener la ley de Dios entre nosotros. Y Dios le dice a Moisés, a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente, sí, ya entendí que voy a ser un guerrero, un general que va a dirigir a un pueblo, pero vean, ¿para qué ahora le dice que tiene que esforzarse y que tiene que ser muy valiente? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Es decir, que se necesita ser fuerte y ser gallardo
para cumplir y para obedecer la ley de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasa cuando se presenta una tentación? Se necesita gallardía, hermanos, para decir no. Para sujetar a tu carne, decir, yo camino sobre la vía que son la ley y los estatutos de Dios. Entonces, se requería gallardía, se requería fuerza para obedecer los mandamientos. Al mismo tiempo, qué importante y cuán necesario y cuán valiosos, hermanos, son los mandamientos de Dios, porque Dios se los dio a Moisés o se los dio a su pueblo, ¿para qué? ¿Para arruinarles la vida? Para que se relacionaran con Él, porque Dios es un Dios santo y no te puedes acercar bajo tus términos. Nos acercamos a Dios bajo sus términos. Entonces, ahí está mi ley, cumplan los mandamientos, acérquense. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, hermanos, el omnipotente, el que el universo no lo puede contener, te dice que te puedes relacionar con Él. Yo sé que nuestra carne no nos permite poder ver lo grandioso que es eso. De verdad. Es como si hubiera una barrera, ¿no? Y de repente tenemos momentos de lucidez, donde estamos viendo la palabra, y no sé si les ha pasado que están leyendo un versículo y de repente te llega, ¿no? Y te quiebra. Pero es en los términos de Dios. Entonces, qué importante tener la ley de Dios, ¿no? Para acercarnos a Él. Un comentarista dice, el esfuerzo y la entereza de carácter están reclamados, dice aquí en este verso, para conducirse con absoluta fidelidad de Dios expresada en la palabra. Se necesita gallardía para obedecer los mandamientos de Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo, porque si no es así, es imposible, hermanos. Siempre vamos a elegir lo que nuestra carne quiere. ¿Ok? Entonces, la ley de Dios nos alinea. La ley de Dios es la que nos indica cuál es el camino. Sigue diciendo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, el contexto es que Josué iba a tener varias guerras, ¿sí? Es decir, mientras él se mantuviera obedeciendo a la ley de Dios, mientras tuviera la ley de Dios cerca en su corazón para seguirla, iba a tener éxito en sus empresas, ¿sí? No es un texto para decirle a alguien, si tú obedeces te va a ir bien en tu negocio, que si pones una paletería en el Polo Norte, por más obediente que seas a la palabra de Dios, no vas a vender ni una paleta. ¿Sí me explico? Tiene que haber sabiduría. El contexto habla acerca de las empresas en cuanto a las conquistas que iba a hacer Josué. Ahora, versículo 8, hermanos. Versículo 8 dice, este libro de la ley, más bien dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar nuevamente tu camino y todo te saldrá bien. Mientras Josué tuviera cerca la palabra, mientras su palabra y la ley de Dios no se apartara de su boca, mientras Josué estuviera meditando, porque meditar la palabra y tener la palabra de Dios en la boca, no aparta de su boca. ¿Recuerdan que hablamos acerca de conducirnos con sabiduría y de hablar con gracia? Tiene que ver con esto, con tener la palabra de Dios cerca. Mientras él hiciera eso, era la condición, ahí dice, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Es decir, si nosotros no tenemos la palabra de Dios cerca, si es el accesorio que usamos los domingos nada más, así bonito de piel, aunque esté bonita y de piel, y no está de día y de noche, es una hipérbole, ¿verdad? Porque pues hay que lavar, hay que hacer comida, hay que ir a trabajar, ¿verdad? No puedes ir a tu trabajo ahí y estar repitiendo los textos, te van a correr el trabajo.
Pero es un hipérbole para decir, siempre estamos meditando. Y cuando nosotros nos interesamos y estamos meditando en la palabra, estando cerca de nuestro corazón, entonces estamos habilitados para hacer lo que la palabra nos dice. Podemos entender ahora por qué a veces es que no puedo avanzar, Señor, es que no sé qué hacer ya. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿En qué estás meditando? Si yo te pregunto, dime un texto, no sé, fue tu conclusión los últimos 30 minutos? ¿En qué pensaste? La mayoría de nosotros, incluido yo, no voy a venir con un argumento teológico. ¿Sí? Estamos distraídos, pero el mandato es mantenernos meditando para hacer. ¿Sí? Y hay un pasaje en Salmos que describe esto de una manera hermosa, hermanos. Por favor, vamos al Salmo 119. Salmo 119, y lo vamos a leer todo. No es cierto. Salmo 119, versículo 97, por favor. Salmo 119, 97. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Sígalo con sus ojos ahí en su palabra. Dice, todo el día ella es mi meditación. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Se fija? ¿Cómo estar meditando en la palabra? ¿Cómo es que podemos ser sabios? Porque sus mandamientos están conmigo. 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Está cerca la palabra. Dice 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuál es el énfasis, hermanos, en este salmo? ¿Cuál es el énfasis? Los mandamientos de Dios. Tenerlo cercano. ¿Por qué puedo obedecer la palabra? Porque tengo los mandamientos de Dios en mi boca. Porque siempre estoy meditando en la palabra. ¿Cómo puedo ser sabio? ¿Cómo puedo tener temor de Dios? Porque estoy meditando en los mandamientos de Dios. Pero si estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Como luego se dice. Eso está en primero de Sansón. Ahí está. Pues no voy a ser más sabio que mis enseñadores. No voy a poder apartarme de los malos caminos. No voy a poder contener mis pies. Es su palabra cerca de nosotros la que nos hace sabios y la que nos va a poder ayudar, darnos sabiduría, enseñarnos a andar por buen camino. Es lo que estaba haciendo Josué. Es decir, Señor, pero a ver, no estoy entendiendo algo. O sea, tú me estás diciendo que dirige un ejército. O sea, como general, yo necesito que tú me enseñes estrategia militar. Yo necesito que tú me enseñes cómo poder armar, cómo inventar más armas, ¿sí? Cómo hacer un llamado para que más gente se una al ejército. No necesitaba inteligencia humana. Dios estaba con él y la condición, ¿cuál era? Estar cerca de la palabra para poder obedecer los mandamientos. Si Josué obedecía los mandamientos de Dios, todo le iba a salir bien. Hermanos, yo sé que ustedes y yo tenemos muchas ocupaciones. Muchas. Unos más que otros. Y a veces podemos frustrarnos. Y podemos decirle, Señor, ya no puedo. Ya, llegué a mi límite.
ayúdame. No puedo, ¿qué hago? Dame sabiduría, dame dirección, que un hermano me hable o mándame un ángel, ángel Gabriel, que me diga qué hacer porque ya quiero renunciar. ¿Sabes qué dice el Señor? Tú obedece. Tú mantente obedeciendo los mandamientos, medita en mi ley y todo va a salir bien. Es decir, vas a encontrar la sabiduría como el salmista. Tus testimonios son mi meditación. ¿Sí? Por eso podía entender los juicios de Dios, ¿se fija? La bendición, hermanos, de tener esto en nuestras manos. No es un libro, ya le hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No solo es un libro, es la diferencia, hermanos, entre la derrota, ¿sí? Entre la frustración, entre el desánimo y la confianza en el Señor. Bueno, todos esos momentos que les mencioné llegan, pero podemos ir a la palabra y ver, ¿no?, que el Señor es nuestro ayudador, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy desviando, no como Josué. También la palabra, hermanos, es fuente de temor. Es necesario tenerla cerca para poder aprender a temer a Dios. Vaya a Deuteronomio, versículo 17. Deuteronomio 17. Un capítulo interesante, un pasaje muy interesante. No sé si en su Biblia diga ahí arriba del versículo 14, instrucciones acerca de un rey. Bueno, acompáñame desde el 18 hasta el 20. Recuerde que la palabra también es importante tenerla cerca porque es una fuente de temor. ¿Okay? Dice así, versículo 18, dice, y cuando se siente sobre el trono, está hablando de un rey, instrucciones para un rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, y vean esto, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, para que no vaya margen de error. Una copia del original. Dice que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ve el 19. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. Y luego el 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como dice también primero de Sansón, para que no se le sube el apellido. Pero vean, hermanos, el rey, aún siendo el rey, no estaba por encima de la ley de Dios. Y ve el consejo, ahí hazle a tu silla como la quieras hacer. Ahí ponle un lugar para que tengas la ley a un lado. Y cuando venga una situación, espérense, voy a ver qué. Oye, te iba a cortar la cabeza, pero el Señor dice que tenga misericordia de ti. No está nadie, hermanos, nadie, ni un rey, por encima de la ley. El 1521, después de que ya se había hecho un revuelo, ¿no?, y que ya había un montón de gente y la Iglesia Católica ya había nombrado al Martín Lutero como un hereje, y ya había una sentencia de que si lo agarraban y si no se retractaba de sus 95 tesis, lo iban a quemar. Es decir, si no te retractas, hoguera. Y eso se llama la dieta de Worms. Worms es un lugar, y hubo una reunión, y ahí los magistrados se reunieron y le pidieron a Lutero que se retractara. Le dijeron que renunciara y que apagara ya todo esto. Y él les pidió que le dieran 24 horas para responderles, ¿no?, hacia lo que él estaba proponiendo en sus tesis y en sus demás libros. Y él le responde esto, hermanos, es un escrito famoso de Lutero, que usted puede encontrar en internet. Él le responde a estas personas, él les dice, su gran majestad y sus señorías, dice, buscan una respuesta simple. Se la daré de esta manera, ni con cuernos ni sin dientes.
A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho, estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude. Lutero lo pudieron haber agarrado ahí. Ok, bien, échenle como 7 veces más al horno, caliéntenlo. Porque nada está por encima de las Escrituras, hermanos. Y él defendió eso. Bueno, en la historia alguien lo persuadió y se lo llevaron a un lugar, ¿verdad? Y lo salvaron de eso. Pero lo que aprendemos de aquí, hermanos, es que ni el rey de Israel, ni el Papa, ni ningún magistrado, ni ningún obispo, ya sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia Protestante, está por encima de las Escrituras. Ningún concilio, ni el concilio de Westminster, que está hecho creo que por 40 ancianos, si no me equivoco, o 200, no está por encima de las Escrituras. Entonces, volviendo al tema inicial, y les decía que estaremos tratando este asunto por 5 enseñanzas. Y bueno, lo que podemos ver, hermanos, en esta primera parte es que en estos inicios de la Reforma se oyó un grito, una voz que decía: sola Escritura, que podría entenderse como por la Escritura solamente. Podríamos definir este concepto de sola Escritura como la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Solo la Biblia, solo la Escritura tiene la autoridad de cautivar la conciencia y mente del creyente. Josué entendió eso. Que el éxito de sus empresas, de todo lo que él fuera a hacer, dependía de su obediencia a la Escritura. Y se le iban a presentar muchas opciones. Él tenía el poder, él podía haber repartido para sí más, pero eso iba a caer en desobediencia, ¿no? Se le encomendó algo. El Señor Jesús enseñó también, hermanos, ahí en Juan 5:39. Por favor, vaya ahí a Juan 5:39. Juan 5:39. Enseñó también muchísimo acerca de las Escrituras, ¿no? Y en este texto, él está teniendo una conversación con los fariseos, los está poniendo en su lugar. Y él dice esto, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, en ninguna tradición, ni en ninguna conclusión de algún desarrollo teológico, hermanos, está la vida eterna. Solamente en las Escrituras. Además, por medio de las Escrituras podemos conocer a Cristo. ¿Habrá algo más grandioso que eso? Bueno, hace 2000 años, algunos caminaron con Él. Y Pablo lo vio en visión. Pero ahora nosotros, hermanos, con su palabra, dice el Señor Jesús, que podemos conocerlo. Por eso la importancia de darle el lugar de preeminencia y superioridad dentro de la iglesia a las Escrituras. De alguna manera, de los reformadores, nosotros recibimos este legado.
La gente, hermanos, en los 1500, en el siglo XVI, como decíamos al principio, no tenía la palabra de Dios. La gente era abusada. Ningún otro podía interpretar las Escrituras. Nadie más tenía el derecho. La sección 100 del Catecismo de la Iglesia enseña que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Esto, hermanos, empezó a hacer una olla express. La academia empezó a desarrollarse, la academia empezó a empujar. El siglo XVI XV y XVI fue un momento de la historia explosivo, porque por un lado el humanismo renacentista, desarrollo académico, la invención de la imprenta, el hartazgo de la gente a los abusos y la corrupción y la falta de espiritualidad, fue una mezcla, catalizaron todo esto. Si no hubiera existido la imprenta, bueno, el Señor es soberano, ¿verdad? Y él lo hubiera hecho de alguna manera, pero por la imprenta, digo, ahorita es inmediato, ¿no? Pero se empezó a correr, ¿no? Empezó a correr por todos lados los escritos, los panfletos, y la gente empezó a darse cuenta que no tenía las Escrituras y lo importante que era y lo necesario que era. Ahora, qué drástico y qué palabra podría usar ahí, qué triste. Que sí, yo creo que alguien que no tenga las Escrituras en sus manos y alguien se para aquí, mira, te voy a enseñar esto y y no le queda otra más que creer, ¿verdad? Lo que dijo, pues debe ser cierto. Pero, hermanos, la gente teniendo la palabra de Dios es engañada. Ahora no teniendo la palabra de Dios, ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia es tener la palabra de Dios, la que costó, bueno, autores por más de 1500 años, ¿no? El Señor la trajo hasta nosotros, Él la preservó para nosotros y pasó este periodo donde hombres fueron quemados y hubo un montón de cosas para tenerla aquí con nosotros y ser engañados porque no hay un interés en conocerla, en profundizar y en estudiarla. Ahí Lucas enseña en el Evangelio de Lucas que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y se nos ha dado un montón, hermanos. Se nos ha dado un montón. No se le podía pedir a esa gente que no tenía las Escrituras que conociera a Dios, que lo obedeciera, que caminara en sus estatutos, que no se desviara. Era fácil desviarse. La sola Escritura, hermanos, la sola Escritura fue el método de recuperación de la Biblia y sigue siendo el mismo método y el mismo grito de guerra hoy para nosotros. No hay nada nuevo que debamos agregar a la iglesia protestante de hoy, a nuestra congregación. No existe otra metodología debajo del cielo o sobre el cielo, como tampoco existió en la antigüedad. La protesta sigue siendo exactamente la misma y es esta: considerar la palabra de Dios, la Escritura, como nuestra autoridad absoluta, porque su autor es el único ser que no erra nunca. Cita del doctor Lucas Alemán. El concepto de sola Escritura, hermanos, no es un concepto que se quedó con los reformadores y que se hizo una forma de vida. No podemos quedarnos con esa idea. Es una idea rancia. No adoramos a los reformadores, no le damos el pedestal, porque el único que tiene el pedestal y el lugar es la palabra de Dios y Cristo. Y bueno, para terminar, ¿cuál debe ser mi respuesta entonces ante tremenda cosa?
Ya vimos la importancia y la bendición que es tener la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si no la tenemos, no? Ya vimos cómo es que se gestó todo esto de recuperar las escrituras, de recuperar la sana doctrina. ¿Y cuál debe ser mi respuesta? Vamos a ir rápido, por favor, ahí a Nehemías 8. Nehemías capítulo 8. Definitivamente, hermanos, nuestra respuesta no puede ser diferente a la de Josué. No puede ser diferente a lo que a los reyes se les exigía, de tener la palabra y la ley de Dios para consultarla. No puede ser diferente. En Nehemías 8 vemos un dibujo, o más bien Nehemías 8 dibuja perfectamente lo sucedido en el siglo XVI. Porque aquí el pueblo está regresando y está recuperando la ley. Digamos una especie de reforma. Está recuperando la ley y ya estamos ahí en el capítulo 8, versículo 1. Bueno, este capítulo nos muestra la respuesta de un pueblo que ama la ley de Dios. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y se fija que no hay una convocatoria, no hay una exigencia. Hermanos, mañana es la reunión del domingo. Hermanos, no se les olvide que es a las 11. Hermano, ¿ya viene? ¿Quién viene en camino? ¿Ya van a llegar? Hermano, ¿por qué no vino? ¿Está bien? Hermano, pero bueno, lo esperamos el próximo domingo. ¿Cómo que no va a poder venir? ¿Se fija cómo el pueblo se juntó como un solo hombre? Hubo una convocatoria del mismo pueblo. Y yo, los domingos, hermanos, que veo que llegan todos ustedes, nosotros no los convocamos. Cada quien obedece, ¿no? Y tiene la responsabilidad con Dios y con su libro, no con el predicador, ¿no? Ni con ningún concilio. ¿Y qué es lo que le pidieron a Esdras, el escriba? Y dijeron a Esdras, dice el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ese mismo que se le dijo a los reyes que estuviera ahí, lo mismo que se le dijo a Josué, que caminara y que obedeciera. Hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de cuando alguien se pare aquí y empiece a decir cosas que no son del libro, traernos el libro, decirle, hermano, el libro. Pastor, ¿por qué no está predicando el libro? No, páguele el micrófono, ¿no? Que no me la vas a pagar. La necesidad del pueblo no era, vamos a hacer una comida primero y luego ahí leemos un ratito. No, tráenos el libro, tráenos la ley de Jehová. Y Esdras, ni tardo ni perezoso, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Cuándo? El primer día del mes séptimo. Es decir, había hombres, mujeres y niños que podían entender. Y versículo 3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y ve aquí, hermanos, ¿cuánto tiempo? Desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. 6 horas estuvo Esdras con los israelitas. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Fíjese nuevamente, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A qué? ¿A Esdras, al predicador? Al libro de la ley. Porque Dios ya había puesto en su corazón la necesidad, hermanos, de relacionarse con su libro. No había otra cosa. Ya habían pasado por un montón de cosas bien feas. El exilio. Estaban regresando, construyendo los muros. Esdras, queremos la ley. Tráenos la ley. No importa, hace un solazo. Saben que Israel es un lugar desértico, ¿ah? Y desde el alba, digamos que
5 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, a las 11 de la mañana. Desde las 6, desde las 5 a las 11, 12 de la mañana. 6 horas en el sol. No creo que haya habido un auditorio, ¿verdad? Aparte, se dice que eran 42,000 hombres, sin contar mujeres y los que podían entender. Y aparte, siervos. Entonces, ¿dónde metes 42,000 gentes? En el Estadio Azteca, pero también da el sol, ¿verdad? Estaban ahí durante 6 horas, atentos al libro de la ley. Y luego dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Dice, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Badana, Zacarías y Mesulam. Vean, esto, hermanos, no sé si ustedes ubican al pastor Samuel Pérez Millos. Y hay algo que él ha mencionado varias veces en varias enseñanzas, refiriéndose al asunto de la reforma. Y él dice, antes de la reforma, un púlpito sin Biblia. De hecho, quien hablaba hacia el frente, es decir, dando la espalda. Después de la reforma, un púlpito con Biblia. Y vean qué es lo que hace Esdras. Digo, no estoy diciendo que lo copiaron de aquí, ¿verdad? Pero es lo que está pasando en este momento de la historia también. Hay un púlpito de madera donde se coloca la Biblia y se pone por encima de todos, hermanos, porque las escrituras estaban por encima de todos y la gente reverenciaba eso. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, dice, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, entonces todos, así como 42,000 gentes mínimo, en silencio, se escucha así. No sé si a usted le ha tocado que un grupo de mucha gente se ponga en silencio, ¿no? Porque se abrió el libro, porque se desenrolló el pergamino, ¿verdad? Podríamos entenderlo. Dice, el pueblo estuvo atento. Se bendijo entonces Esdras a Jehová, dice, Dios grande. Dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Dice, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto, hermanos, es un verdadero avivamiento. Esto es un avivamiento. Traer las escrituras, abrirlas, estar atentos, y cuando leíste y cuando se adoró a Dios, amén. Y lo único que queda de eso es ir a tierra y adorar a Dios y darle gracias. Y en el versículo 9, Nehemías les dice al pueblo que le diga a los levitas, que le diga a la gente que no lloren, que se alegren. Había regresado la ley entre ellos. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, al que mucho se da, mucho se le demandará. Después de tantos años de no tener la ley de Dios y escuchar los mandamientos de Dios, y sí, Señor, ¿no? Y cada una de las palabras. ¿Qué tenían estas personas, hermanos, que no tenemos nosotros? ¿Qué serían? ¿Un ADN alienígena? Un profundo respeto y amor por la ley de Dios, sabiendo que es lo único que me puede mantener cerca de Dios, lo único que puede ganar el corazón de Dios, obedecer los mandamientos. Pero si no lo tenemos, pues no se puede. Por eso, hermanos, la importancia de la recuperación de las Escrituras en el siglo XVI. No es algo que debamos menospreciar o tener como algo común. Sí, pasó.
No, fue un evento de una magnitud, yo quiero pensar, como algunos teólogos dicen, de una magnitud cósmica, de estar en la oscuridad y traer la Biblia a un púlpito de madera para escuchar el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor ponga en nuestro corazón un fuego, pasión, hambre por su ley. Que no menospreciemos, que no sea nuestro accesorio del domingo. Termina diciendo nuevamente esta cita del doctor Lucas Alemán: considerar la palabra de Dios, la Escritura, como nuestra autoridad absoluta, porque su autor es el único ser que no erra nunca. Podemos confiar en lo que dice ahí. Y si Dios te dice, solamente obedéceme. Señor, pero es que tú obedece nada más. Es que yo quisiera una estrategia. Obedece. Camina aquí y vas a ver cómo las cosas van a alinearse. Camina aquí. ¿Qué les parece? Que el Señor nos ayude, hermanos, y que tengamos de tarea en nuestro corazón honrar las Escrituras, honrar su palabra. Y ahorita vamos a estar, Samuel va a estar tocando un canto. No sé si lo va a cantar, pero al menos lo va a tocar. Y quisiera pedirle que no se levante, que no se vaya, que cierre sus ojos y que medite en cuál es el lugar que usted le ha asignado a las Escrituras. ¿Qué lugar ocupa en su corazón? ¿Qué lugar ocupa en su casa? Como pastores en la iglesia, nosotros le hemos asignado el lugar número 1 a la Escritura. Es decir, no vamos a predicar nada que no venga de aquí. Por más tentador que parezca, por más estratégico que pueda ser, solo la Escritura. Amén. Entonces, si usted quiere meditar, estar ahí un ratito, hágalo. Si tiene que salir, por favor, no duden en hacerlo si tiene que hacerlo. ¿Okay? Y vamos orando. Señor, te bendecimos, te damos gracias por la bendición de tener tu palabra, Señor, con nosotros. Señor, ayúdanos a darle el peso, Señor, tu palabra, porque emana de tu boca, merece la misma reverencia que te brindamos a ti. Señor, ayúdanos. Quita, Señor, las ramas, todo lo que estorba, todo lo que está bloqueando en nuestro corazón. El que podamos ver, Señor, tu ley. Que como dice el salmista, que podamos meditar en ella, que ella sea nuestra delicia. Que podamos decir, como el salmista, oh, cómo amo yo tu ley. Que se inflame nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a quitar las distracciones. Que nuestro corazón, Señor, se infle del amor, Señor, por tu palabra. Sea lo que nos levantemos en la mañana pensando, necesito estar ahí con mi Dios, con su libro. Necesito escuchar su consejo. Señor, ayúdanos a cantar como el salmista. Que sea una realidad de nuestro corazón. Gracias, Señor.
palabra esperaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel, mi consuelo, mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no caeré. En tu palabra esperaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel, mi consuelo, mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad, mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad, mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Señor, anhelamos decir, como el salmista, que tu ley se halla en medio de nuestro corazón y que es por ella que nos movemos, que nos guiamos. Que eres tú, Señor, y que es tu Espíritu utilizando tu palabra misma para hacernos caminar como a ti te place, como tú esperas de nosotros, Señor. Te necesitamos profundamente. Te agradecemos por este tiempo y por la palabra que nos has traído desde siempre, Señor. Tú eres quien se ha acercado a nosotros y nos da todos los medios necesarios, incluyendo la palabra de este día y la palabra que tenemos frente a nosotros, Señor. Concédenos tu gracia para amarla como tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.
estamos despedidos.